Hoy haré un análisis que me intriga mucho. Me intriga mucho el sentido del ADN de Jesucristo. La verdad que yo creo que en estos 2000 años nadie se había cuestionado sobre si Jesús era merecedor del trono de la casa de David, el trono de David. Porque hoy en día vienen los judíos y dicen que si no es descendiente de David, como dice el Nuevo Testamento, que de alguna manera como que intenta presentar que no es descendiente de David, no es hijo de José, es hijo de María solamente. Entonces, de alguna manera, como el sacerdocio, los sacerdotes no por adoptar a alguien o hacerlo legalmente tu hijo, no por eso va a ser sacerdote, sino que depende de la sangre. Y lo interesante de que lo que hace hombre a una persona, a un hijo, es el Y que nace desde el hombre. El hombre tiene cromosoma YX y la mujer XX. Por lo tanto, de una mujer jamás saldría una Y. Entonces, la teoría primera es que Dios pone ese Y. Hoy en día, en términos biológicos, podemos comprender un poco cómo funciona la genética. Porque desde Adán y Eva, Dios formó, sacó de su costado, de su costilla, sacó la X y la duplicó en Eva. Entonces, Adán es YX y la mujer XX. Entonces, de alguna manera, y también si fuera una costilla, desde la costilla tú puedes sacar el ADN, biológicamente hablando. Entonces, de alguna manera, vamos a un poco a, ¿cómo poder decirlo?, a filosofar, a tratar de conceptualizar y a unir la teología, la escritura, la biología, el ADN, la genética. Miren, creo que en estos temas no son temas que deben dividir a las personas, sino intentar resolver un misterio divino. Entonces, de alguna manera, mi planteamiento es un poco para interactuar, no para juzgar a otros por pensar diferente, para nada, sino encontrar una apertura, una llave que abra esta puerta del misterio. Cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, a este arqueólogo, no oficialmente arqueólogo, pero que se llama Ron Wyatt, él tuvo bastantes descubrimientos, por ejemplo, el Arca de Noé, la ubicación del Arca de Noé, el verdadero monte Sinaí, la peña de Oreb, y en Jerusalén, la sangre de Jesús sobre el Arca del Pacto que estaba en una cueva. Él tiene todos sus testimonios en audio, y él da testimonio de que lo que él dio es verdadero, y que sus revelaciones, sobre todo el Arca del Pacto, iba a ser revelado cuando se instaure la marca de la bestia en el mundo. Entonces, es bastante intrigante de llamarle mentiroso, por ejemplo, o falso profeta, porque sus descubrimientos pasan a ser proféticos. Me intriga mucho y de que cuando él descubre sangre seca en la cueva donde estaba el arca, él dice que justamente arriba, vertical hacia arriba, estaba el lugar donde fue puesta la sangre de Jesús, y que la sangre, cuando hubo el terremoto, se partieron las peñas y la sangre bajó hasta allí. Entonces, cuando él hizo ese descubrimiento, llevó la sangre a un laboratorio israelí y la analizaron y dijeron, ¿cómo si es sangre seca muerta? Pero la intentaron incubar, por decirlo de alguna manera, y descubrieron que la sangre estaba viva. Ya, analícenla. Y descubrieron que tenía solo 24 cromosomas. Todos los humanos tienen 46. 23 de la madre y 23 del padre. La composición de los cromosomas se divide así. Los 23 de la madre son 22 más 1. 22 más el X. Ahí están los 23. Y del hombre son el Y del padre más los 22 autosomas. Entonces 23 más 23 son 46. Entonces él halló solamente 24 en esta sangre, que evidentemente es de Jesús. Él le dijo, es de vuestro Mesías. Lo intrigante es que solamente tenía 24 cromosomas, lo que haría de un humano bastante diferente, porque todos necesitamos tener 46 cromosomas. Entonces, el análisis que uno empieza a tratar de conectar, cualquiera lo podría llamar falso, porque cualquier humano tiene 46 cromosomas, pero la teorización que hacemos sobre esta temática es sobre lo que decíamos de los judíos. Si ese Y viene de Dios, entonces él no tuvo padre humano, ¿cierto? Porque lo interesante de la genealogía de Lucas 1, o sea, Lucas 3 y Mateo 1, siempre habla de José. Entonces uno podría decir que viene de David, la de Lucas, y la genealogía de los reyes viene de Mateo, de José. Y lo hace legal porque él lo adopta y lo hace su hijo. Si Jesús fuera solo hijo de Dios y hijo de mujer, eximiría la sangre que tanto es recalcada en las genealogías de que no mezclarse con los otros pueblos, de no incluir a hombres para cortar la genealogía. Siempre el hombre fue el que transmitió el ADN, por decirlo así.
Entonces, de alguna manera, vamos a intentar plantear una teoría de la teología biológica para unir el plano espiritual y físico en torno a la encarnación y a la resurrección de Jesucristo. Aunque, de alguna manera, la mitad que Dios creó, porque siendo hijo de mujer, tenía los 23 de la mujer. Dios, como decíamos en el planteamiento de si Jesús es hijo de José, o José es padre de Jesús, este es un planteamiento bastante finito. ¿Por qué? Porque decimos, Dios toma el cromosoma Y de José, solo el cromosoma Y, lo cual ese cromosoma viene transmitiéndose desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta David, y de David hasta José y Jesús. Es el mismo cromosoma Y, lo cual implicaría que si Dios, tal como lo hizo, abriendo el costado, la carne de Adán y sacando el cromosoma X para hacer a Eva, asimismo Dios hizo lo mismo con José, simbolizando a Adán. Entonces saca el cromosoma Y y lo implanta milagrosamente en el vientre de María, como la inseminación artificial hoy en día lo hace. Entonces, generaría una resolución, resuelve dos problemas teológicos. En este sentido, decir que José es el padre biológico, genético de Jesús, le daría la legalidad de David. Mateo muestra que Jesús hereda el trono de David por medio de José. También la pureza divina. ¿Por qué? Porque al no haber concepción carnal, al no haber relación sexual, de alguna manera no heredaría el pecado de Adán, o la naturaleza corrompida que mantienen todos los hijos de Adán, todos los humanos. Por eso esta inseminación divina, lo intrigante es que si solo sacó el cromosoma X, faltarían los 22 autosomas. Ahora bien, es aquí donde entra no solamente el que el Espíritu Santo haya sacado el cromosoma Y, sino que esos 22 autosomas son gestados a través del Espíritu Santo. Por eso es como que Dios incubó su espíritu, su ruaj, su fuerza, su espíritu, puso en el vientre de María. Y estos 22 autosomas, lo intrigante es que, como dice Ron Wyatt, tenía 24 cromosomas, le faltan 22 autosomas. Entonces, ¿de dónde nacen estos 22 autosomas? Estos 22 autosomas son puestos por el mismo espíritu de Jehová en el vientre de María, dándole la totalidad de 46 cromosomas en su estilo de vida. Por lo tanto, sería tanto hijo de Dios, hijo de hombre e hijo de mujer. Cumpliría las tres profecías en esta forma que hizo Dios de una manera, yo encuentro que es espectacular, por lo menos esta explicación. Ahora bien, estos 22 autosomas, fíjense el lenguaje que nosotros podemos ver en las escrituras. Porque ¿cuántas letras tiene el lenguaje, la lengua hebrea? 22. Cuando a Jesús se le llama el verbo, la palabra, es como que está encarnando la ley, la palabra de Dios a los hebreos. Estas 22 letras del alfabeto hebreo hacen que la palabra se haga carne. Lo intrigante es que cuando Jesús va a morir, él antes de morir dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese mismo espíritu que había sido puesto en Jesús, que había sido hecho en la fecundación de Jesús, vuelve al Padre. Entonces, de alguna manera, es como que esta divinidad de Jesús, estos 22 autosomas, son devueltos al Padre. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Él muere, se le entierra la lanza en el costado y sale sangre y agua. Y como decíamos, se abrieron las peñas, las rocas, y bajó esa sangre ya sin los 22, sino con solamente 24 cromosomas. Entonces, esa fue la sangre que encontró Ron Wyatt, de 24. Es como que Jesús deja atrás, de alguna manera, o purifica la carne corruptible, los autosomas del mundo, y se reviste de una naturaleza incorruptible, porque dice: el que siembra en el cuerpo natural, resucita en un cuerpo espiritual. Es como que Dios sembró su semilla dentro de un cuerpo humano perfecto, para hacerlo, o sea, de un cuerpo humano imperfecto, natural, y resucita un cuerpo perfecto, espiritual. Lo interesante de los 24 es que cuando a Adán se le saca la costilla, yo teorizo diciendo que tenía 25 costillas y se le sacó una costilla y quedó con 24 costillas. Pero obviamente eso no puede ser comprobado, pero es una hipótesis, algo que podría ser bajo la explicación literal de la Biblia. Ahora es interesante porque el 24 es un número bíblico, es 2 veces 12,
las 12 tribus y los 12 discípulos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es lo que aparece en el reino de la Nueva Jerusalén, donde hay 24 puertas, de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Cuando David ordena la línea sacerdotal y el orden de los tiempos, que estos sacerdotes debían turnarse, establece 24 líneas sacerdotales en Primera de Crónicas 24. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparecen 24 ancianos alrededor del trono, lo que podría simbolizar los 24 cromosomas, símbolo del sacerdocio eterno de Cristo. Porque estos 24 ancianos son como los 24 sacerdotes. Entonces, de alguna manera es como que une el cielo y la tierra, la carne y el espíritu. Porque Jesús resucita con carne y huesos. O sea, pero con una nueva carne. Pero no es otro Jesús, o sea, no había un Jesús en la tumba y otro Jesús resucitado, sino es el mismo cuerpo incorruptible. Lo intrigante que estos 24 ancianos es como que representan a los 24 viejitos. Es como esas 24 costillas que tiene cada ser humano que rodean el corazón, el trono. Entonces, de alguna manera, Dios, cuando construye el mundo, lo hace bajo una visión fractal. O sea, cuando ve nuestro cuerpo, al cual Él llama el trono, el templo de Dios, el cuerpo humano, pasa lo mismo cuando hizo el tabernáculo, que lo hizo conforme a como que fuera una célula. Se puede investigar más profundamente. Entonces, el 24, que es encontrado en la sangre de Jesús, de alguna manera es como que Dios usó el linaje de José, el linaje de David, para purificar y recrear en el vientre de María, tomar los 23 cromosomas de la mujer, y él mismo añadió al cromosoma Y de José los 24 autosomas, que es la palabra de Dios. Al morir, esos autosomas divinos retornaron al Padre, y el cuerpo resucitado emergió sin corrupción genética como el nuevo Adán, no del polvo, sino del espíritu. Esto es fascinante, obviamente, pero toca un nivel simbólico bastante profundo, donde la biología se entrelaza con la teología y la narrativa de las escrituras bíblicas. De alguna manera, María y Eva son madres simbólicas de la humanidad, porque a Eva, que se le llama madre de todos los seres vivientes por un linaje biológico, cada humano hereda el ADN de Eva. Todos los humanos, incluido Jesús, tienen los 23 cromosomas de la madre, el X y los 22 autosomas. Por eso a Adán no se le llama el padre de los seres vivientes, sino a Eva. Eso es un detalle, que se le llame a la Eva madre de todos los seres vivientes, porque dice la escritura que de Eva se le diría la profecía de la descendencia de uno que destruiría al imperio de la serpiente, a la simiente de la serpiente. Se le dice, y la simiente de Eva. Y cuando dice una virgen concebirá, una joven concebirá, es como siempre, evidentemente sería hijo de una mujer, pero es como que te da a entender que no sería hijo de un hombre, de la manera en que son engendrados los hombres en la tierra, a través de relación sexual. Este hijo, este séptimo nacimiento milagroso en las escrituras, que es Jesús, vendría a ser diferente a los seres restantes. María, por ejemplo, de alguna manera, él también es madre de los seres vivientes en un sentido espiritual y divino, porque de ella nace Jesús, el que abre un nuevo camino para la humanidad, unos nuevos hijos de Dios, una nueva simiente, porque cuando a Abraham se le dice, tu simiente será como la arena de la tierra, o sea, el reino terrenal, los judíos, Israel, pero dice también que será como las estrellas del cielo, o sea, celestial, los hijos de Dios que no son engendrados por sangre y carne, sino por voluntad de Dios, como dice Juan 1:12. Entonces, esta observación de decir, María no reemplaza a Eva, pero en Jesús se muestra un nuevo tipo de humanidad purificada, incorruptible y divinamente modificada. Por eso, cuando decimos que Dios toma algo interno de Adán, la costilla o el costado, para crear a Eva, este planteamiento puede verse como una manipulación, en el buen sentido de la palabra, quirúrgica de los cromosomas. Del X genera a la XX. Es un paralelo con Jesucristo, porque Dios actúa directamente en su ADN espiritual, para que tenga herencia divina y humana, pero sin el pecado original en Jesucristo. Como decíamos, estos 22 autosomas que son puestos en la composición del embrión de Jesús, representan, como decíamos, a la palabra hecha carne. Es humano y divino al mismo tiempo. 100% Dios, 100% hombre. Es muy bonita esa frase, la verdad. Cuando Jesús resucita, de alguna manera resucita ya sin estos 22 autosomas. Por eso tenía 24, lo que explica este sentido. La herencia biológica la recibe de María, pero el cromosoma Y, solo el Y, que es el cromosoma que fue puesto en Adán, es puesto también en Jesús. Y los 22 autosomas, repetimos, es el ADN divino que le permite ser totalmente humano. Hijo de Dios, hijo de hombre.
Por eso volvemos a explicar el momento en que Jesús dice, en mis manos encomiendo mi espíritu. El espíritu representa esa parte divina que habita en él, los 22 autosomas divinos, las letras del verbo, el ADN del cielo. En ese instante Jesús entrega al Padre la porción divina que estaba en él, la sustancia espiritual que sostenía su unión perfecta entre lo humano y lo divino. Es decir, el verbo que se había hecho carne, retorna a Dios y queda en la tierra el cuerpo que debía morir. Lo interesante es cuando se le dice a Jesús, y el verbo se hizo carne, el verbo se tabernaculizó. Es como que Dios habitó en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús era el templo de Dios, la gloria de Dios. Jesús mismo se autodenomina el templo. Por eso la descendencia de Jesús nace de este costado traspasado. Así como a Adán se le abrió el costado y de ella salió Eva, a Jesús se le abrió el costado y de allí fluye la iglesia, la nueva humanidad espiritual. Al instante salió sangre y agua. ¿Por qué? Porque el humano que se convierte a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo, se bautiza en agua y toma del pan y el vino que simboliza su sangre y agua. No es que uno beba sangre, sino que es el simbolismo del pacto, porque está prohibido obviamente comer sangre de animales, de humanos, de cualquier cosa. Entonces este simbolismo viene a representar a un Dios que habla a través de los ritos, de los rituales. En términos simbólicos, lo que quedó en la sangre de Jesús fueron, como decíamos, los 24 cromosomas. Ahora, como decíamos al principio, la teoría o lo que presenta Ron Wyatt, bastante coherente, cuando la sangre baja, él dice que había sangre en la parte occidental del arca, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, tiraba sangre 7 veces a la parte oriental del arca, del propiciatorio, la parte de arriba del arca, y quedaba siempre disponible al otro lado. Entonces esa sangre baja ahí, a la parte occidental, simbolizando los dos pactos en la mentalidad de Dios, para expresar al mundo la renovación de un nuevo cuerpo, de la vida eterna. Ahora, ¿por qué uno hace este análisis? Cuando yo hago esta hipótesis, trato de que no se salga del plano real, que no contradiga a la biología, sino que exprese lo que la biología y la genética realmente demuestran. Intento entender que todo sea coherente, independientemente si alguien lo cree o no. Si todas las piezas juntas encajan, que Jesús sea hijo de José, de la misma manera que Dios sacó de la costilla de Adán, también sacó el cromosoma de José, por lo tanto de alguna manera responde a que Jesús sea del linaje de David según la carne. Intento entender también a Ron Wyatt, que lo considero, como decíamos, de una manera bastante fuerte, profética incluso, para este fin de los tiempos. Si realmente encontró esa sangre que tenía 24 cromosomas, también logro ver que de alguna manera tiene que haber un encaje. Entonces lo interesante es que justo faltan esos 22 autosomas. Entonces, aunque él diga que ese I es divino, ahora viéndolo de una perspectiva, respondiendo al linaje de David, ese I es divino porque desciende de Dios en Adán y de Adán hasta José y José hasta Jesús, entre medio de David. Ese Y es el mismo Y de David, es el mismo Y de José y de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que formó los 22 autosomas que faltaban. Intento entender, y la conexión que hay justamente que el idioma hebreo tenga 22 letras, o sea, es como bastante encajable. Eso como una coincidencia, pero divina, por decirlo de alguna manera. Lo intrigante es que cuando Jesús muere en esa cruz y su sangre es derramada, justamente donde estaba puesta la cruz, ese lugar se llamaba el Monte de la Calavera, que decían que ahí fue puesto la calavera o el cráneo de Goliat. Porque interesantemente Jesús, al ser hijo de David, rememora en sí la vida de David. Cuando él se le pone ahí la cruz sobre esa calavera, es como que él cumple la profecía de Génesis 3:15. Cuando dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, de alguna forma, este hijo de la mujer terminaría venciendo a la humanidad, al cuerpo humano de 46 cromosomas, a través de la divinidad hecha carne. Y lo curioso es que cuando descubren esto del ADN y que nosotros podemos estar hipotetizando, de alguna manera existe un concepto bastante precioso, porque el ADN es literalmente un código alfabético, un lenguaje, un verbo, por decirlo así. ¿Y cuántas letras contiene este código? 4 letras. A, T, C, G.
Estas forman palabras, instrucciones y frases. Es como un auténtico lenguaje de vida. Por ejemplo, en la Biblia, ¿qué dice? Y dijo Dios, la palabra, sea la luz. O sea, la materia obedece a lo que dice la palabra. Y en la biología, esas palabras del ADN ordenan, forma un corazón, forma las proteínas, forma pulmones. O sea, de alguna manera todo está escrito a través del ADN. De hecho, hoy en día se dice que las enfermedades están escritas en el ADN, las enfermedades hereditarias, que podrían evitarse modificando el ADN. Ojo, lo vamos a ver después, que la dificultad de este asunto para el fin de los tiempos, con la marca de la bestia en el ADN. El templo de Dios está en la palabra de Dios, el ADN. La creación, de alguna manera, se sostiene en un lenguaje estructural. El ADN es la escritura molecular de ese verbo. Por eso dice, el verbo se hizo carne. Si toda la vida está escrita con letras biológicas, Jesús representa la gramática perfecta de la vida, el código humano sin error, sin mutación moral ni genética. Su ADN sería en ese sentido el único completamente ordenado tanto en lo físico como en lo espiritual. La humanidad y la divinidad entrelazadas. El lenguaje de Jesús, el ADN del lenguaje de Jesús, se combina en los dos idiomas, en la materia humana, heredado de María, y en el idioma de la palabra divina, configurado por el Espíritu. Es como un ADN híbrido, no por mezcla de especies, sino por la convergencia del código del cielo y el de la tierra. Por eso es interesante de que el Y venga del humano y no totalmente de Dios, para no profanar lo humano con lo divino. Porque en el tiempo, en el pasado, en Génesis 6, cuando se unió lo de humano y divino, no pasó eso, sino que salieron gigantes, corrompidos. En cambio, Dios purifica ese método a través de hacerlo hijo del hombre. No solamente hijo de Dios, sino hijo del hombre, hijo de mujer, hijo de Dios. Entonces, los gigantes del pasado eran hijos de los ángeles y hijos de mujer, pero no hijo de hombre. En cambio, Jesús viene a encarnar de alguna manera en esta hipótesis las tres versiones, que antes convergió en pecado, pero en este converge en santidad. Porque toda la descendencia de Jesucristo, toda la iglesia que ha sido siguiendo su mandamiento, la espiritualidad, la humildad y todas las bendiciones, la nobleza de su persona en los creyentes, ha generado vida en el mundo. De seres que no son violentos, de que transmiten paz, de que transmiten alegría, amor. Por eso este verbo biológico, este ADN de Dios, las letras del cielo compuestas en el Hijo. Y curiosamente el ADN tiene 4 letras, igual que el nombre de Dios en hebreo. Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh, Yahweh, Jehová. Todos estos nombres que se componen a Dios, Yahweh, contienen las 4 letras. Se le añaden vocales, sí, pero contienen las 4 letras de Dios, la esencia eterna. Entonces, de alguna manera, el nombre de Dios con 4 letras es el código divino que sostiene la realidad espiritual. Y las 4 letras del ADN es el código biológico que sostiene la realidad física. Es como que el ADN es un verbo escrito. Así como el nombre de Dios contiene todo el poder de la creación, el gran yo soy, la existencia, todo el universo depende de esa existencia de Dios, así las 4 letras del ADN contienen toda la información para formar un humano completo. Desde esta perspectiva, el ADN no es solo química, es un lenguaje, es un verbo, es una palabra viva. Y Jesús es la encarnación de este verbo, como una manifestación física del código perfecto, donde la palabra divina se hace carne, se armoniza con el código humano. Y esto es bastante sutil, esta combinación de 4 letras del ADN con el nombre de Dios. Y así como decimos que los 22 autosomas puestos en el embrión de Jesús son estas 22 letras hebreas que representan la palabra hecha carne, el código divino y el código humano, el ADN del cielo.